Hola, bueno, dadas las circunstancias, empezaremos con estas videoclases en donde intentaremos explicar de la manera más brevemente posible las distintas apuntes y cosas de la materia, ¿sí? Les comento algo, acá en este videograph tienen los datos de la materia, mi email y la clave de Classroom, ¿sí? Así de esa manera pueden ubicar la videoclase. Igualmente se los envié por email, pero bueno, siempre puede haber alguien que no lo haya recibido, ahí tienen toda la información. Bueno, vamos a empezar con etapas de integración económica, que es el apunte muy sencillo, muy simple que les he enviado, pero que hay que explicar, ¿sí? Bueno, muy bien. Lo voy a leer tal cual está en el apunte. Etapas de la integración económica. Preferencia arancelaria. Dice, esta es la primera etapa por la que comienzan los países que han acordado integrarse y comprende una desgravación de aranceles de importación sobre las mercaderías y servicios que intercambian hasta la desgravación total. Esto es así. Yo tengo dos países, porque obviamente mínimo tienen que integrarse dos, el país A y el país B. Esos países intercambian mercaderías, pero deciden integrarse, o sea, dar un pasito más en la etapa económica, ¿sí? Y estos países forman generalmente parte de una misma región. Por ejemplo, acá en el Mercosur, ¿sí? Todos pertenecemos al continente sudamericano, los miembros del Mercosur. Y es algo lógico, son países que tienen cercanía, que tienen, digamos, cosas en común, ¿sí? En cambio, si yo me quisiera integrar con Japón, sería medio impráctico, ¿sí? Por las distancias, por la cultura, por los horarios, ¿sí? Entonces, generalmente, los países que se integran en una misma región. Y vamos a suponer que tenemos el país A y el país B, que son los dos primeros que se integrarían. Se pueden integrar muchos más, pero lo hacemos sencillo con dos países. El país A y el país B intercambian bienes y servicios, ¿sí? O sea, mercaderías y servicios como por ejemplo de transporte, financieros, de ingeniería, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Estos países quieren incrementar el comercio entre ellos, quieren que haya más fluidez en ese comercio. Entonces deciden bajar los aranceles. Ustedes saben muy bien que cuando un país exporta mercadería a otro, o viceversa, esa mercadería paga ante la aduana del país un arancel, ¿sí? Bueno, entonces supongamos que el país A le vende trigo al país B y el país B le vende automóviles al país A. Por decir un ejemplo, no tiene por qué ser siempre así, un ejemplo. Entonces el país A le vende trigo y el país B le vende automóviles. Estos países podrían conseguir ese trigo o esos automóviles de otros países, ¿sí? Que no estén ahora en el proceso de integración. Por ejemplo, un país que yo, JLST, ¿sí? Cualquier otro país. Pero como van a hacer un convenio entre ellos, el país A le dice al país B, mira, yo te compro los autos y te doy una ventaja arancelaria que no le doy a otros. Entonces, los autos de B que ingresan a A van a pagar menos arancel. Y el país B le dice lo mismo al país A respecto al trigo. Le dice, bueno, mira, yo el trigo, en vez de comprárselo a J, a L, a M, te lo compro a vos y el arancel que ellos pagan va a ser mucho más alto que el que pagas vos. Entonces, por ejemplo, al país A le cobra un arancel del 5%, mientras que a los otros le cobra del 10%.
¿Se entiende la idea? O sea, entre ellos se dan ventajas mutuas que no se la dan a otros países. Y ahí comienza este periodo de integración. Este es un primer paso, la preferencia arancelaria en determinados productos y servicios. ¿Por qué en determinados productos y servicios y no en todos? Porque estos países, el A y el B, tienen también industrias. Y esas industrias se verían perjudicadas si traen todo tipo de mercadería del otro país. Un ejemplo, el país A produce zapatos, el país B produce zapatos, y si trae los zapatos de B a un precio más bajo y con aranceles más bajos, obviamente la industria del país A de zapatos se verá perjudicada. Entonces, esta preferencia arancelaria se la dan en determinados productos y servicios que no compitan con sus propias industrias locales. ¿Se entiende? Un primer paso que permite que estos países vayan integrándose y avanzando. ¿Ok? Muy bien. Si todo va bien, lo cual es lo esperable, a través de los años, vuelvo a repetir, esto no es algo de un día para el otro, lleva tiempo, ¿sí? Los países que han acordado tener la preferencia arancelaria suben un escaloncito más, van un poquito más arriba, buscan integrarse mejor y más. Entonces pasan a lo que se llama área de libre comercio, que acá tengo un pequeño dibujito que va a aclarar mejor. Área de libre comercio, ¿sí? Este gráfico, ¿sí?, nos va a permitir comprender mejor el asunto. Fíjense, el país A, el país B y todos los demás países, ¿sí?, que están fuera de esta integración, porque los que se van a integrar son solamente A y B, pero todos los demás no pertenecen a este club, digamos, ¿sí?, de integración. Entonces, el país A tiene países con los que comercializa, aparte de este, y el país B también tiene países con los que comercializa, aparte de este. Entonces, el país A le da ventajas al B que no le da a este ni a este. Y el país B le da ventajas al A que no le da ni a este, ni a este, ni a este. Hasta ahí sería igual a lo que acabo de decir con la preferencia arancelaria. Pero ¿cuál es el detalle en este caso? Que acá es lo más importante. Ante un mismo país, supongamos este, el J, y por decir un nombre, y para que quede más claro, supongamos que esto sea Argentina, que esto sea Brasil y que esto sea Japón. Por decir algo, ¿sí? Entonces, Argentina y Brasil comercializan con Japón, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Japón produce generalmente, ¿qué cosa? Artículos electrónicos. Entonces, Argentina tiene una industria electrónica y Brasil también tiene una industria electrónica. Pero a la Argentina, ciertos productos que produce Japón no le queda otra que comprárselos, ¿sí? Porque obviamente no tiene una industria tan desarrollada. Brasil, en la parte electrónica me refiero, ¿no? Brasil sí la tiene un poco más desarrollada, entonces no trae tantas cosas de Japón, trae menos, ¿sí? O si trae cosas que fabrican en Brasil, en la zona de Manaus, las cobran con un arancel alto, precisamente ¿para qué? Para proteger a la industria brasileña de Manaus, ¿sí? Entonces, supongamos, vamos a dar un ejemplo así que todos podamos entender. Supongamos que Japón exporta a la Argentina y a Brasil un mismo producto. ¿Qué producto podría ser? Por ejemplo, notebooks, ¿sí? Parece una cosa para que todos podamos entender. Notebook. Entonces, Argentina no fabrica ese modelo o calidad o tipo de notebooks y dice, bueno, mira, las notebooks que vienen de Japón, yo les cobro un 5% de arancel.
Pero Brasil, esas mismas notebooks, las fabrican en Brasil, o un modelo muy parecido y con las mismas características. Entonces, las notebooks de Japón en Brasil competirían con las que fabrican ellos mismos. Y dicen los brasileños, no, esta notebook hace que nuestra industria pueda perjudicarse. Entonces, ¿cuánto le cobramos de arancel? Le cobramos un 20%. Entonces, un mismo producto en Argentina paga el 5% de arancel. Y ese mismo producto en Brasil paga un 20% de arancel. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Hay un arancel mucho más alto en Brasil que en Argentina para un mismo producto. Y entre Argentina y Brasil, como ya son socios comerciales, ¿cuánto hay entre este y este? 0% de arancel para determinados productos, ¿sí? Porque veníamos de la etapa anterior. Entonces podrían surgir algunos pícaros, que siempre hay, ¿sí? En todos lados pasa, no es exclusivo de esta zona del mundo, que compre las computadoras, las lleve a la Argentina y desde la Argentina abre un comercio en Brasil y las transporta a Brasil. Entonces las computadoras que tendrían que haber pagado un 20%, ¿sí? en esta entrada a Brasil, en realidad pagan un 5%, entran a la Argentina y desde Argentina van para Brasil. Entonces destruye a la industria brasileña. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque las computadoras que entraban a Brasil con una protección del 20% si iban en viaje directo, ahora están triangulando a través de la Argentina y de esa manera pagan muy poco arancel. Y obviamente la industria brasileña no lo podría soportar. Y eso puede pasar en un sentido o en el otro. O sea, nos puede pasar también a nosotros con productos que lleven a Brasil y los traigan para la Argentina. Entonces las industrias de ambos países se destruirían. Y esto es, digamos, el colador que tiene el área de libre comercio. ¿Por qué? Porque estos países son considerados intrazona, los que están en el acuerdo del área de libre comercio. Pero los países que están afuera son considerados extrazona. Entonces, esos países extrazona, si yo tengo convenios distintos, puedo perjudicar a mi socio comercial. Y de esa manera, obviamente, voy a tener problemas, porque o yo busco la integración con ellos, con los brasileños en este caso, o soy buenito con los otros. Entonces, eso hay que aclararlo. ¿Y cómo se aclara eso? Con más integración y mayores controles. Y hay otro pasito en la integración, que es el que les voy a decir ahora. Y vamos a pasar al otro dibujito, entonces, que es más claro. ¿Hasta acá se entiende? ¿Se comprende? Unión aduanera. En esta etapa se caracteriza la eliminación de estructura arancelaria de cada país integrante del acuerdo, siendo reemplazado por la implantación de un arancel externo común para los productos que ingresen de extrazona. Entonces acá la cosa se aclara mucho más. ¿Por qué? Fíjense, yo vuelvo a tener los dos países que se estaban integrando, el A y B, como habíamos dicho, por ejemplo, Argentina y Brasil. Acá lo teníamos a los países extrazona, ¿sí? Y dentro de esos países extrazona yo había dado el ejemplo de Japón. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia? Entre estos dos países se pusieron de acuerdo y dijeron, muchachos, los aranceles para los países que no sean miembros de nuestra integración, los vamos a poner de común acuerdo. Entonces, por ejemplo, si yo traigo un producto como la notebook, ¿sí? En el ejemplo anterior, entraba a Brasil, le cobraban un 20%. Entraba a la Argentina, le cobraban un 5%.
Entonces ahora, como se ponen de acuerdo, dicen, bueno, mira, ¿vos cuánto le cobras a Japón para entrar a las notebooks? Y yo le cobro un 5%. ¿Y vos cuánto le cobras? Y yo le cobro un 20%. Bueno, hagamos una cosa. Para no perjudicar tanto mi industria y para no perjudicarte a vos en el comercio con Japón, por ejemplo, pongamos un arancel del 10%. Entonces, si yo traigo la notebook ahora desde Japón y la llevo a la Argentina, me van a cobrar un 10% de arancel. Y si esa misma notebook la llevo a Brasil, ¿cuánto me van a cobrar? Exactamente lo mismo, 10%. Entonces, el arancel externo común, esta sigla que está acá, me permite hacer un escudo protector contra los países de extrazona, en donde yo voy a tener igual arancel para un mismo producto en cualquiera de los países miembros, sin discusión. Un ejemplo claro, bueno, yo traigo mercadería de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Japón, de China, de Inglaterra, de donde sea. La bajo en el puerto de Buenos Aires, la bajo en el puerto de Montevideo, la bajo en el puerto de Río de Janeiro o Santos, ¿sí? Si quieren un puerto más comercial. O la bajo en Venezuela o la bajo en Paraguay y va a ser exactamente lo mismo lo que paga de arancel. ¿Por qué? Porque entre los 5 miembros del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela, hay un arancel externo común y se paga lo mismo por las mercaderías que vienen de extrazona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Sí? Fíjense en que esto actúa como un escudo protector entre los países intrazona, estos que están acá, y extrazona, los que están acá. Obviamente ese acuerdo es entre las partes y se respeta en todas las aduanas de los países integrados. Muy bien. Si todo sigue bien, si todo va, digamos, mejorando en la integración de estos países, aparece lo que se llama el mercado común. Dice, en este estadio, las instituciones supranacionales que se establecen en la etapa anterior son las que rigen los aspectos relacionados con los procesos económicos de los integrantes del acuerdo y participan en la solución de los posibles litigios que se producen entre los países firmantes del proceso de integración. En esta etapa es donde se produce la libre circulación de los medios de producción, capital y trabajo. Bueno, vamos a redondearlo un poco. Estábamos en una unión aduanera, estábamos acá, ¿sí? Pero cuando los países llegan a esta etapa de unión aduanera, comienzan a formar lo que se llama las instituciones supranacionales, o sea, instituciones que están por encima de las que son nacionales. Un ejemplo muy claro, en la Unión Europea, cada país tiene su parlamento. Alemania tiene su parlamento, Italia tiene su parlamento, Francia tiene su parlamento. Sin embargo, existe el Parlamento Europeo que nuclea a todos los países miembros de la Unión Europea, ¿sí? Lo mismo pasa con los bancos centrales. Alemania tiene su banco central, Italia tiene su banco central, Francia tiene su banco central. Sin embargo, existe el Banco Central Europeo. Todo lo que sea política y economía está regulado por un organismo supranacional que comanda a todos los demás de los Estados miembros. ¿Se entiende? Acá en el Mercosur tenemos el Parlasur, que es el Parlamento de los países miembros del Mercosur. Todavía no está en funcionamiento, se supone que en pocos años más lo estará, pero ya comenzó a funcionar, digamos, en cuanto a lo burocrático, ¿sí? Bueno, entonces llegamos a una etapa en donde aparecen estos organismos supranacionales y además hay libre circulación de capital y trabajo. ¿Qué significa esto? Que yo puedo desplazarme sin problema entre cualquiera de los países miembros
y puedo generar una industria o un comercio en cualquiera de ellos y además puedo trabajar en cualquiera de ellos. Si yo fuera docente en la Unión Europea, podría actualmente, obviamente la única limitación sería el idioma, pero podría con mis conocimientos trabajar en cualquiera de los 26 países que forman la Unión Europea, ¿sí? Simplemente presentando mi título y obviamente la habilidad de hablar el idioma del país al que voy, ¿sí? Acá en el Mercosur eso todavía no está pasando, no está sucediendo. Si bien me puedo transitar, pero el tema laboral y la equivalencia entre títulos todavía está, digamos, complicado, ¿sí? Por eso no hemos llegado a la etapa del mercado común. No tenemos los organismos supranacionales funcionando a pleno y tampoco tenemos la libre circulación de capital y trabajo. Por último, llegamos a la última etapa, que sería, digamos, el sumum, ¿sí? Sería lo que es lo máximo, que es la unión económica. ¿Y acá qué dice? Dice, además de la libre circulación de los factores de producción, se procede a disponer de una moneda común e instituciones financieras que emiten normas sobre la política monetaria y financiera, aparición de un banco central y se podría agregar una posterior evolución hacia el logro de una integración política. Bueno, es lo que ha logrado la Unión Europea. A la Unión Europea, obviamente, todo esto no le llevó poco tiempo. Todo esto comenzó desde la década del 50 para acá, o sea, unos 70 años, ¿sí? No fue fácil, pero lo han logrado. Entonces, esta unión económica, en donde hay una moneda común, en el caso de Europa, o mejor dicho, de la Unión Europea, es el euro. Nosotros acá no tenemos una moneda común, todavía en el Mercosur cada país tiene su moneda. Y aparte el Banco Central, que es lo que hablaba hace unos minutos atrás. Está el Banco Central Europeo que regula toda la economía de la Unión Europea, cosa que tampoco acá lo hemos logrado. Bueno, espero que haya sido lo más claro posible. Pido disculpas por las limitaciones técnicas, esto se está grabando con un simple celular y bueno, también espero que les haya ayudado a comprender mejor este tema de las etapas de la integración. Cualquier duda que tengan, por favor comuníquense por el email y por favor quédense en casa, cuídense, ¿sí? Chao, hasta la próxima, gracias.